Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Y, y qué más, que estoy excelentemente acompañado aquí con dos amigos. Tenemos a Steffi. ¿Cómo está Steffi? Hola, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos a Nelson. Nelson aquí al lado. ¿Cómo estamos? Bien, bien, feliz sábado a todos. Feliz sábado, feliz sábado. Es un gusto Listo. tenerlo con nosotros, a los dos acá. Y para conversar un tema bastante. Siempre utilizo la palabra controversial, pero en este caso no es controversial, sino que también es importante, tan importante como el de la semana pasada, ¿ya? Pero estamos listos entonces para conversar. ¿Les parece que oremos para comenzar? Estefi, ¿nos guías tú para la oración? Por supuesto. Ok. Ya, oremos. Eh, Amoroso Padre, Señor, agradecerte por dar la oportunidad de poder hablar de tu palabra, hablar de ti y sobre todo, Señor, de que podamos nosotros ser instrumentos y, que podamos hablar y comprender y reflexionar acerca del significado de ti, sobre todo, Señor, de la resurrección, Señor Padre. Oramos, Señor, de que puedas tú, que sea de voluntad de todo y que podamos nosotros poder compartir tus enseñanzas y sobre todo tus bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Estefi. Ok. eh, el tema más que nada como queremos conversar el día de hoy es una palabra que para muchos, dentro del punto de vista como literario, incluso hasta cinematográfico, es como súper heavy igual, que es como la resurrección. Esa palabra siempre desde niño la encontré súper larga. No sé si habrá otra palabra más coloquial o más corta de decirlo, como volver a la vida. Resu, eh, Resucita. Resucitar, bueno, claro, claro, una persona resucita. Estamos ya utilizando la palabra esta como ya un poco más corta. Pero, por ejemplo, no sé, aquí en Nelson, que es del área de la salud, antes de conectarnos acá, yo le comentaba un poco desde el punto de vista como médico, cómo podemos hablar de repente de la resurrección, cómo se ve en el punto de vista como acá, en nuestra realidad. Bueno, de personas que han resucitado, sería la palabra, Ujú. y mira, es como también ambiguo, porque una persona que llega a una urgencia con un infarto y se le toman los signos vitales y el signo vital está tan bajo o en verdad tuvo un paro cardíaco y uno comienza un RCP, ese tipo de actividad, la persona pudo morir 2, 3 minutos, 5 minutos cuando mucho es muy raro, pero y después de la actividad, para resucitarlo, Ujú. logramos que ese corazón nuevamente se active. Sería como lo más común. Podría ser también algunas otras enfermedades que hace que la persona eh, o nosotros pensemos que la persona está muerta, una especie de catalepsia, donde sus signos vitales, la persona literalmente no tiene ningún tipo de movimiento, los signos vitales están muy, muy bajos y puede aparentar una cierta muerte, pero no es algo que dure tanto tiempo. No es algo que podamos ver en un periodo de tiempo tan prolongado como nos muestra la Biblia, que fueron 3 días exactamente. Claro. Mire, trajimos aquí una persona entendida en el área. Muchas gracias, Nelson. Aquí nos ha entregado, pero las bases necesarias para todo esto. Y, oye, y Steffi, yo te pregunto a ti directamente.
¿Qué es lo que a lo mejor podemos pensar referente a lo mejor a la resurrección de Jesús? Y esto a lo mejor es una pregunta que es como a lo mejor media fácil, pero aquí te la dejo en el sentido de que eh, nos des tu opinión al respecto. ¿Qué nos dice a lo mejor la resurrección de Jesús? ¿Existió o no? A lo mejor me estoy disparando las patas. Estefi, ¿qué es lo que piensas tú al respecto? O sea, sí existió eh, la resurrección, sí, porque somos creyentes en eso, porque la Biblia es la evidencia del resucitar de Jesús, que el Mm. Padre cumplió un propósito que es salvarnos, que Mira, es em, en dar ese propósito o la misión que Él nos da, o la oportunidad, mejor dicho, que nos da, para que nosotros seamos salvados, porque Él demostró así su amor. Y mira, es, mira, eh, dentro de todo, sí, cuando vamos viendo Interesante. la resurrección ahí, dentro de todo como que es importante para nosotros. Esa importancia a lo mejor de repente uno la tiende a olvidar con el paso del tiempo. Y, y tenemos como las dos visiones. Las visiones que tenemos en la Biblia, que nos indica que Jesús resucitó, y tenemos la visión como médicamente, que indica que no existe resurrección. Una resurrección de unos pocos minutos, ¿no es cierto? En comparación a unos 3 días. Eso ya va en contraposición de lo que podríamos ver en la salud referente a lo que está en la Biblia. Por Como eso algo partimos de esta natural, manera. ¿Sí, o Nelson? no, no solamente de lo que está en la vida, sino algo natural. O sea, que en la naturaleza veamos eso, eh, es muy extraño. Claro. Eh, Igual, si hay ciertos animales, recuerdo que algunas ranas que se congelan algún tiempo y luego de tantos días que ya se descongela, literalmente salieron de esa criogenización, si se puede decir la palabra. Pero el resto, de forma que un ser humano no lo haya, o sea, lo haya visto, que no esté en la Biblia, es muy, muy extraño. De hecho, nosotros vimos resurrecciones, de hecho, unos capítulos hacia atrás, puede ser que fueron hace dos capítulos atrás, eran resurrecciones antes de la cruz. De Sí, hecho, yo pensé que en ese capítulo en específico íbamos a conversar a lo mejor de estas resurrecciones, pero la guardaron para esta semana. Y, y la verdad es que justamente eh, ya nos habíamos dado cuenta que era posible la resurrección porque nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros creemos, tiene el poder sobre esto. Por ejemplo, y este es un versículo que ya conversamos en otros días, y por ejemplo, ahí les voy a pedir si ustedes nos ayudan buscando Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Ahí quien primero lo tenga, me ayuda leyéndolo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Este versículo que se me quedó bien grabado, ya lo dije antes en todo caso, con los exploradores de la verdad. A veces me quedo trabado con exploradores de la verdad, que ahí con la Conquist nos juntamos a estudiar y estudiamos Apocalipsis con los chiquillos. Entonces, Apocalipsis 1, 17 y 18, ¿quién lo aquí lo tiene? tengo. Ya, Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. exactamente. Es el 17. ¿Y Ah, el para, 18 el faltó? 18 dice, soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de Ajá. los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Eso. Ese es el punto principal, que es como tener las llaves de la muerte y del Hades, que al fin y al cabo, como la explicación o la forma en que lo intenta decir acá, porque esto lo dice Jesús mismo, el- es que él Estuve tiene el poder muerto, sobre la muerte. ¿Cómo? dice, él dijo, estuve muerto. Y también.
Exactamente, él estuvo muerto, ¿no es cierto? Y Estuvo en ahora, algún momento, y ahora ya no. Dentro como de la visión cristiana y dentro de como de toda la historia de Jesús existen eventos bastante importantes que marcaron un antes y un después. Debemos aceptar que dentro de la visión del mundo, hablando en general, la existencia de Cristo ya está establecida incluso con este el antes de Cristo y después de Cristo, cuando existe este año cero, ¿no es cierto? Y que se establece que después a lo mejor Jesús murió cercano a los 33 años que se habla, y en esta muerte establece ciertos eventos. Aquí yo me voy a tomar una libertad. Cuando generalmente hablamos de un evento dentro de lo que es la programación, aquí estoy hablando dentro de mi área, y cuando hablamos referente también con Google y esto, todo lo que es analítica, un evento se define como algo que establece una acción, pero no hay tiempo. Por ejemplo, yo no puedo decir que un evento se demoró 3 segundos en realizarse. No, no, no. Un evento es un tiempo cero, donde establece un cambio de un antes y después de ese evento ya es otra cosa. Como que es un comportamiento que cambia de un estado a otro, cambia el estado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros conversamos o vemos referente a la vida de Jesús, hay eventos que marcan ciertas cosas. No es como la visión general cuando uno dice un evento, oye, fue un evento. Uno dice, fue un concierto, fue a lo mejor a ver Lollapalooza. una película, ¿no es cierto? Un evento, ¿ya? No, pero en este caso, dentro de todo, cuando vemos las cosas de la historia de Jesús, sabemos que fueron eventos como coloquiales, en el sentido de que fueron procesos, ocuparon mucho tiempo dentro de la historia, no fue un tiempo cero, pero sí marcaron un antes y un después y establecen la cosmovisión como del evento que les comenté al principio, que establece un tiempo cero, cambió de aquí hacia allá. Ya no es lo mismo el antes de lo que pasó después. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Cuando establecemos eso, a lo mejor se nos salta a nosotros la idea de las cosas que ocurrieron posterior a su muerte. La semana pasada hablamos de que Él murió por nosotros y esto también establece un hito, establece un evento. Y este evento para nosotros es importantísimo, nos enfocamos, ¿no es cierto?, dentro de la, de la cruz, ¿no es cierto? Es, es un símbolo que nos establece la victoria sobre el pecado. Pero siempre hablamos de eso y no hablamos de lo que pasó después. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó después realmente? Steffi o Nelson. No sé si te entendí bien la pregunta, pero creo que sin lo que pasó después de la muerte, que es esta resurrección de Jesús, no existiríamos nosotros como cristianos, o Jesús no hubiera sido nombrado durante todo este periodo de tiempo, hubiera sido una persona más o un rabino más para su época, o se hubiera olvidado en la historia. Pero esta resurrección es lo que a nosotros nos marca, como dices tú, ese evento, de que ahí en adelante comienza una nueva era que nosotros llamamos el cristianismo y que nos identifica a nosotros dentro de ese proceso de cristianismo. No sé si era parte de tu pregunta. Es que en realidad sí, era enfocado qué es lo que pasa después de la muerte de Jesús. Y es justamente eso como tú lo dijiste. La Steffi. Bueno, como decía Nelson, también habría desesperanza en la gente y no tendría un sentido de vivir. Y Satanás hubiera triunfado ahí y se hubiera alegrado con todos sus demonios en ese momento. Es que, Y sí, sí, es un buen punto lo que dice la Steffi, Sí, porque sí, bueno. justamente allí, y yo no sé si
la cita que tú dijiste que traías del deseado a toda la gente es ese. Porque lo conversamos en la semana, que es como que si es que todo se hubiera quedado con la muerte de Jesús, Satanás quedaba como un estado de triunfo. No sé si esa es la cita que tenías tú, Steffi, o era otra al respecto. Pero conversábamos en la semana justamente eso. Si nos quedábamos solamente con la muerte, hasta ahí llega. Igual existía un triunfo. Steffi. Sí, acá hay la cita cuando Jesús dice aquí, estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Mira, Entonces, que había ganado, estaba tan contento que se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el mira, cuerpo del Señor y puso su guardia alrededor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. O sea que él juntó varios demonios, aparte también que los soldados que le habían estado en guardia. Entonces tenía todo ya calculado, planeado y que ya había ganado. mm. Pero ahí Ahí te- en Mateo sale ¿Ya? de que era un ángel y cumplió ese temblor o ese sismo. Entonces, eso fue la causa de que Mira, ahí eh, justamente, se liberó todo y resucitó. cuando hablamos de ese instante, yo creo que dentro de todo haber sido un espectáculo, o sea, no quiero, o sea, no quiero que suene mal, pero es un espectáculo visual increíble. Yo creo que haber estado allí debió haber sido maravilloso. El, y el tema es que, claro, sabemos después por los textos bíblicos que al final los romanos, por ejemplo, los guardias romanos ahí vieron todo, fueron prácticamente uno de los primeros testigos que estuvieron ahí. Eh, cuando, cuando nosotros vamos viendo este hecho, el tema de la tumba, ahí a lo mejor les pregunto a ustedes, chiquillos, cómo podemos, cuáles son como los eventos que se fueron dando alrededor. Por ejemplo, qué fue lo que qué es lo que hicieron los fariseos, qué es lo que hicieron allí los guardias. A ver, ayúdenme con esa pregunta para dar un poco el contexto de lo que estaba pasando ahí. Eh, mientras Jesús estuvo vivo, aparte de que dio muchas señales, él también decía, si a mí me matan, yo resucitaré al tercer día. Este templo lo edificaré nuevamente si lo puedo destruir. Eh, yo creo que incluso la resurrección del mismo Lázaro, la resurrección de la misma hija se me dio el De nombre, Jairo. de Jairo, eh, eran como señales de que él tenía el poder para hacer eso. Y los mismos fariseos como que se pusieron también a dudar luego de la muerte. ¿Y será que si resucitará, no resucitará? Entonces ellos fueron hacia Pilato y le comentaron, mira, para evitar que haya más revuelta y que el pueblo se vuelva contra ti y contra los romanos, pon unos guardias en su tumba para que sus discípulos no se roben el cuerpo. Es como justificando esa parte, para que ellos también están pendientes. Mira, si pasa esto, no vaya a ser que el pueblo crea en eso. Y pasó lo que ellos temían, pues. Es que, de hecho, justamente cuando tú vas comentando eso, yo vi a una persona que conversaba o decía un poco esta parte, que es como que por fuera decían, oh, es que puede ser que los discípulos le roban el cuerpo, pero en realidad por dentro ya estaba obrando una preocupación porque ya se están dando cuenta que se equivocaron. Al parecer sí era el Mesías que ellos tanto tiempo estaban esperando. No recuerdo, pero creo que sí están escritos de profecía. No recuerdo en qué parte. Entonces, Pero dentro de todo, no, sí, se comenta justamente en esa parte, que se da justamente eso, porque ellos se van dando cuenta que en realidad se equivocaron. Y cuando los guardias, de hecho, después les llegan a comentar todos los sucesos que pasaron,
son más evidencias para ellos de lo que estaba pasando y del error que cometieron. Y es por esa razón que de una u otra forma, a través del dinero, buscan ocultarlo. Que dentro de todo, al día de hoy, es como la acción más como normal que se da. No sé, El soborno. claro, el soborno, ¿no es cierto? El, al día de hoy, no sé, uno quiere ocultar sus trapos sucios y gente con dinero va a pagar incluso para que eso no salga a la luz. No sé si me entiendo. Me hago entender al respecto. A veces pasa eso. Y en este punto estamos viendo que también pasa algo similar. Es interesante darnos cuenta de eso porque la verdad es que ahí nos damos cuenta, todo hacia atrás, que siempre estuvieron luchando el, con su orgullo. Ellos no podían aceptar que otra persona que no fuera como ellos, en el sentido como un sacerdote con dinero, porque Jesús era una persona muy humilde en ese sentido, fuera el Mesías. Ellos esperaban una persona completamente distinta. Y ya veíamos conversando ya eso. Pero las cosas que se dieron fue que se hizo todo lo posible todo lo humanamente posible para que Jesús no resucitara. Y también, espiritualmente hablando, también se hizo todo lo posible. De hecho, la Steffi ya lo había comentado. Las huestes de Satanás también estaban ahí dispuestos para, de una u otra forma, mantener preso a Cristo en la tumba. Esa parte yo la encuentro casi poética, ¿no es cierto? Porque Jesús dice que él tiene las llaves de la muerte y Satanás pensaba que lo tenía apresado con la muerte. O sea, en realidad, él tenía el poder suficiente para salir de allí. No sé si cuando algún enemigo subestima, esa es la palabra, como subestimar a tu oponente. Es uno de los grandes errores que se puede como tener al respecto. Y ahí a lo mejor pudiésemos incluso darnos cuenta de repente lo poco que a lo mejor que baja estima tenía Satanás de Jesús, cosa que le trajo este gran problema. Yo creo que dentro de todo, tal cual como se ve allí, hay hay como una historia, una ilustración que alguna vez un amigo me hizo, que él me decía, imagínate esta escena, así como en la tumba lleno de huestes demoníacas, todo la hueste de Satanás allí, y desde arriba del cielo se abre los cielos y baja un mensajero, porque sabemos por Mateo 28, el capítulo 28, ya parte hablando toda esta parte, sale un mensajero directamente para poder sacar a Jesús de la tumba. Y es como que este mensajero viene bajando a toda velocidad y esta hueste los ven. Y es como que ya nos quedamos, y al final terminan todos escapando. Porque solamente un mensajero pudo haber sacado a todas las huestes que estaban allí. Y ese es el poder que manifiesta y ostenta el cielo mismo. Y esta es una aplicación para el día de nosotros, o sea, para nosotros el día de hoy. Nunca olvidemos quién tiene el poder al respecto. El cielo siempre va a ganar. El cielo siempre es el que tiene el poder sobre las huestes de Satanás acá en la tierra. Por esa razón que es nuestra esperanza de estar firmes al respecto. ¿Les parece que nos separemos unos minutitos para ir a cantar y volvemos en el segundo bloque? Me gustaría dejarlos con alguna pregunta para reflexionar mientras vamos a cantar, y también para los chiquillos ahí, si es que están aquí acompañándome, si me responden después. ¿Cómo se contrapone la resurrección de Jesús frente a la idea de que los muertos están en el cielo o en el infierno? Oye, qué gran pregunta. Se la hago de nuevo. ¿Cómo se contrapone la resurrección de Cristo frente al pensamiento de que la gente que muere está en el cielo y en el infierno? Se los dejo ahí y vamos a conversar a ver si es que logramos a lo mejor dar una visibilidad respecto a este tema. Nos separamos unos minutitos y volvemos después de este canto. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao.
Tuyo es el mundo, tuya es mi oración. Lo que regalo es una devolución. Y aunque te diera todo el mundo, Señor, todo el mundo, Señor, no se compararía con tu amor. Con tu amor, Señor. Te regalo mi alma, te regalo mi voz. Yo soy tu ofrenda, Señor. Recíbeme. Te regalo mi alma, te regalo mi voz. Yo soy tu ofrenda, Señor. Recíbeme. Recíbeme. Me regalo hoy a ti, Señor. Me regalo hoy a ti, Señor. Ya volvemos, estamos nuevamente ya listos para seguir con la conversación. Dejamos una pregunta ahí, y la verdad es que la pregunta no la podemos llegar y responder ahora ya. Yo les dejé si ustedes querían responderla allí, a lo mejor háganlo, está dispuesto ahí el chat de YouTube para que lo hagan. Pero tenemos que seguir tomando algunos temas que son bastante interesantes referente a la resurrección de Jesús. Steffi, allí por ejemplo te pido ayuda a ti. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús muere? ¿Te parece que leamos algunos versículos? Que hecho estos versículos los tiene la Steffi y lo puedas leer tú y nos explica un poco de qué se trata. Que es Mateo 27, versículo 51 y 52. ¿Te parece? Dice así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron de la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Qué es lo que podemos ver de esta parte? Podemos ver de que aquí cuando las piedras se rompieron, ¿Ya? me llamó la atención del velo, Por supuesto. que se parte en dos. Y de hecho que se partan dos establece lo que Sí. venimos conversando este evento. Mm.
que un significado acerca del santuario, o sea, del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, cuando hubo eso, hubo como una separación. Una prácticamente rompe esta separación que existe entre el santo y el santísimo. Y que al final este quiebre del velo establece para nosotros una visión de que todo eso que estaba enfocado al Cordero de Dios, porque todo eso estaba enfocado a Jesús, ya finalmente ya no se daba más. Claro. Porque ahora su sacrificio finalmente es consumado. Cuando es consumado es. Y el tema es que yo me imagino como el poderío que se dio en ese instante, me imagino yo, y que finalmente generó que haya un terremoto. Y a lo mejor, no sé, ese mismo terremoto haya roto el velo, no sé, estoy imaginando. Y también, como tú dijiste, Steffi, que se rompen ahí como algunas rocas, así, peñascos van cayendo y se abrieron algunos sepulcros. Y el tema es que yo no sé si la gran mayoría acá a lo mejor lo habrá visto antes. Yo me acuerdo que lo vi en su momento, que es que algunos resucitaron después de su resurrección. Y yo me acuerdo que lo vi en una película. Mira la tontera, ni siquiera es como que yo la vi en la Biblia. Lo vi en una película, me acuerdo que aparecía así como que había gente que salía de los sepulcros. Pero en esta parte nos da una esperanza para nosotros. Una esperanza referente a lo que va pasando al respecto. ¿Cuál es la esperanza que nos deja lo que acaba de leer la Steffi? Mira, así como esta gente resucitó y me imagino que fue a ver a sus familiares porque dice que fueron a Jerusalén y mucha gente lo vio, yo menos que ellos estaban desesperados buscando a sus familiares, así también nosotros nos da esa esperanza de que cuando vuelva Jesús, nosotros nos vamos a encontrar con todas esas personas que uno quiere actualmente y poder reencontrarse, verla nuevamente en ese cuerpo nuevo. Si eras una persona adulta, vas a volver con tu mejor cuerpo. Si tenías alguna enfermedad, vas a volver con un cuerpo que no tenía enfermedad. O sea, esa es la esperanza, creo que nos da este primera resurrección masiva, si se puede decir, cuando Jesús también resucita. De hecho, la acción de que Jesús resucite ya nos establece una esperanza de que así también lo va a hacer con nosotros. Y no solamente eso, sino que también con Él trajo a otras personas. Y aquí es cuando aparece un concepto que es la fiesta de las primicias. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, conocen un poco de qué se trata esta fiesta de las primicias. Y no sé si es fiesta realmente, pero el tema de las primicias dentro de la cultura judía. No sé si ustedes lo conocen un poco. Mira, al final, este tema de la fiesta de las primicias, no es que prácticamente a lo mejor es una práctica, ¿ya? Aquí a lo mejor me estoy equivocando con el concepto, pero al final es que cuando la gente sacaba sus primeras cosechas, los primeros, que es como las primicias, porque eso prácticamente significa primicias, como lo primero que se viene, lo entregaban como ofrenda, y agradecimiento hacia Dios. Y esta ofrenda de agradecimiento establecía en el sentido de lo primero que aparece, que es lo mejor, lo entrego hacia ti, en agradecimiento por una buena cosecha que se viene. Así también fue establecido por una de las primeras como cosas de leyes como de Moisés que se establecieron. Y aquí Jesús estaba haciendo algo similar. Cuando la gente resucita con él, porque no sabemos, aquí podemos a lo mejor imaginar un poco de quién habrán sido. Yo tenía mis imaginaciones antes, yo decía, capaz que era Adán, capaz que era, no sé, Set, no sé, o Noé, imagínate, no sé, pero sinceramente no sabemos quiénes son, ¿ya? Pero cuando una vez que el Señor va hacia el cielo, se lleva a estas personas con ellos. Y esto es un antitipo
del tipo. Estas palabras las venimos viendo hace varias semanas atrás, que representan algo que ya va a pasar. Cuando Dios nos venga a buscar, lo venimos conversando ya en lecciones anteriores, Él nos va a tomar, nos va a resucitar, nos va a convertir también en cuerpos perfectos y vamos a vivir con Él, ¿cierto? Para siempre. Y esto es exactamente lo que el Señor hizo con estos primeros que resucitaron, ¿ya? Y esto representa una clara esperanza para nosotros. Si el Señor ya lo hizo antes, lo va a hacer ahora finalmente con el resto que queda. Y esto es maravilloso para nosotros. Eso nos da la esperanza de que lo que se viene. Ahora, miren, en lo que leyó la Steffi, en específico, en el versículo 53 que dice, y le aparecieron a muchos. Esta acción de aparecer. Sabemos que Jesús, luego de haber resucitado, se aparece en varias personas. ¿Qué podemos hablar? O a lo mejor, ¿a quién rescatamos dentro de los que vieron a Jesús resucitado? Porque acá hay gustos diferidos. La Steffi tiene lo suyo, el Nelson tiene lo suyo y yo tengo los míos. Así que, ¿con cuál vamos a conversar? Porque hay varias personas acá que podemos sacar de testigo. Mira, El Nelson ahí está. los primeros que estuvieron como en la cena, en primera fila, fueron estos guardias romanos. Claro. Estos guardias romanos fueron a hablarle a estos sacerdotes fariseos. No son testigos presenciales, pero se puede decir testigo secundario, porque se le está comentando antes que a otras personas. Claro. Y las mismas Marías, cuando se le acercan, y Jesús dice, todavía no, no me toques, todavía no ha llegado, tengo que presentarme ante mi Padre. Los mismos apóstoles, cuando estaban todos escondidos, se le acerca en el medio de todo ello, están todas las puertas cerradas. Pero mi favorito es Tomás, porque dice, hasta que yo no lo vea, no ponga mi dedito, no lo voy a creer. Entonces, yo digo que es mi favorito porque puede ser parte de lo que somos cada uno de nosotros. Porque si Tomás estuvo en ese momento, cuando resucitó la hija de Jairo, cuando resucitó el mismo Lázaro, o vio algunos otros milagros, y le dieron así como todas esas señales, y los mismos apóstoles le dicen, mira, el maestro estuvo aquí, como que después de todo eso que pasó, todavía seguía duro el corazón y no lo creía. Entonces Jesús aparece y le dice, mira, aquí estoy. Quiere más señales de todas las que te hemos dado, de todas las... Aquí estoy. Entonces algo para nosotros, como reflexionar, de que no seamos también tan duros de corazón en muchas cosas que la Biblia nos enseña. Que a veces algunas personas piensan que un libro de fábula, un libro de fantasía, un libro donde no es exactamente correcto, y dejan de creer porque no han metido el dedito en la herida, si se puede decir así. Yo podría decirlo así. De hecho, eso también, justamente la historia de Tomás nos deja a nosotros una enseñanza y también nos hace ver que nosotros estamos allí. ¿Dónde nos vemos nosotros en ese pequeño relato? En específico, en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 26, allí es cuando Dios dice, bienaventurados los que no han visto, pero creen. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que creemos en su resurrección y lo que Él hizo sin haberlo visto. Cosa que, claro, al final nosotros estamos confiando en la palabra de Dios, algo que a lo mejor alguna persona escribió en algún instante, pero eso para nosotros, con la fe, establece la palabra misma del Señor Jesucristo.
esa fe en específica es la que nos lleva a nosotros creer, y con toda la esperanza que estamos teniendo y también con toda esta cimentado en la palabra, hay muchas cosas que ya estamos nosotros por fe estableciendo que sí son. Y podemos hablar también en otra instancia, lo hemos hecho para poder darle la veracidad de los escritos, de la palabra de Dios, que nos establecen de verdad las cosas que así sucedieron. Ahora, por ejemplo, Steffi, te pregunto a ti, no sé si tú tienes algún personaje, a lo mejor dentro de todos de los que estuvieron viendo la resurrección de Jesús, que te llame la atención a ti y que quisieras compartir con nosotros. Porque ella en un momento había estado como desesperanzada o muy dolida por ese momento de que Jesús murió. Entonces, cuando escuchó su nombre, María, fue como una alegría o como un también eh, como un entusiasmo, o sea, como que hay una esperanza y que esa esperanza todavía seguía. Entonces, eso es lo que muchos nosotros a veces dejamos de, de creer esa esperanza, de creer que Dios existe, o creer también en la que dice la Biblia. Y eso es lo que Satanás, se podría decirse, cubre todo ese velo que nos tiene, o esa ceguera que nos tiene como a todos nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos tristes, que nosotros que nos estanquemos en el pasado y que veamos todas las cosas que hemos hecho en el pasado, porque Satanás sobre todo hoy lo intenta, porque él no quiere morir solo, y sobre todo que él sabe que Dios nos ama tanto que él quiere la destrucción y nos quiere dañar. Y entonces por la resurrección, que aún me cuesta también decirlo, demuestra que hay una esperanza y de que la muerte no tiene poder sobre Jesús, y que la muerte no tiene un lugar de la vida de Jesús, sino que dentro de todo el poder que tiene y el amor que nos da, Dios puede hacer todo, poner como el fin o dar esa esperanza y llenar ese gozo. Entonces, eso es como lo que nosotros creemos, y sobre todo lo que Dios nos deja como enseñanza en toda la evidencia de su palabra, que es la Biblia. Entonces hay un poder y una evidencia fundamental para nuestra fe. Y sin esa evidencia no sería, o no sería como, o sea, la fe. Ahí no sé si me da cuenta. Sí, no, se entiende. Y de hecho la Steffi tocó un punto muy importante y que nos lleva finalmente a como la parte final de todo esto, de toda esta conversación. Cuando nosotros vemos la Biblia, sabemos de que el enemigo siempre va a intentar menoscabarla y va a intentar echarla por tierra. Pero lo que más importa en este sentido es que esta Biblia que nosotros estamos leyendo ahora nos establece la esperanza futura. Y esta esperanza futura, sinceramente, el punto está completamente en, perdón, en que si Cristo no resucitó, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, y ahí se da el punto, pero el punto lo dio la Steffi, pero bien clarito. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Y ese es el punto a lo mejor que nosotros debiésemos enfocarnos el día de hoy, y hacia dónde va el enfoque de esta lección, de esta semana. El poder de la resurrección directamente, no solamente a lo mejor lo vivieron las primeras personas que resucitaron ahí, que estuvimos conversando estas primicias, también no está tan claro, hubieron gente que lo vio en primera persona,
hubo gente que estuvieron allí, como lo dijo Nelson, que eran los guardias romanos. Pero el verdadero sentido de su resurrección es la fe que nosotros tenemos ahora. Sin su resurrección, nuestra fe es vana. Ahora entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar al respecto de esto? La pregunta de cajón es, y me gustaría que tanto la Steffi como Nelson y ustedes que están por ahí nos ayuden a responder esta pregunta. Esta pregunta es importantísima. ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante? ¿Por qué que Cristo haya resucitado es importante? Ya les sé la pregunta. ¿Por qué es importante su resurrección? Bien, como dijo la Steffi, creo que es la base de nosotros como cristianos, es la base de la esperanza, de que a través de Él va a volver por nosotros, va a, a sacarnos de este mundo de pecado y se va a reformar todo este mundo. Entonces, todo cristiano debemos de llevar el mensaje, no solo de que murió, como hablamos en el tema pasado, sino de que resucitó, para que a través de esa resurrección tengamos esa esperanza de que nosotros también va a pasar lo mismo y que solamente confiando en Él vamos a tener esa vida eterna, que es lo que nos es el final de todo este camino. Exactamente. Steffi, ¿por qué es importante la resurrección? A lo mejor voy a hacer que repitas de nuevo lo que tú estás diciendo, pero queremos ahí escuchar de nuevo. ¿Por qué la resurrección es importante? Porque así demuestra de que hay una esperanza, de que, como dije, que Dios tiene el poder de todo, que Él quiere que nosotros seamos salvados y nosotros ya somos salvos por gracia a Él. Y nosotros podemos vivir como esa experiencia mediante el bautismo, que es ahí es cuando nosotros dejamos el pasado e iniciamos una vida con Cristo. Pero nosotros debemos tomar la decisión, o sea, con un metanoia, con un cambio de rumbo en nuestras vidas, que ese es el poder también de nosotros, de tomar y dejar nuestro pasado y dejar el yo, que Dios esté en mí, y podemos así igual predicar, como dicen eso, hacia los demás. Y la salvación es diaria. Todos los días debemos buscar al Señor. Todos los días debemos leer, aunque sea una parte de su palabra, para nosotros enriquecernos. Y sobre todo, dar la forma de dar una explicación fácil. Porque igual hay momentos de que se nos complica, o solamente palabras que nosotros entendemos como cristianos o como denominación. Pero debemos que los demás entiendan, porque esa es la idea, que los demás entiendan a la palabra. Y lo que realmente el propósito de este mensaje que Dios quiere a su mundo. Porque si no hacemos eso y no creemos, Satanás va a triunfar. Y Satanás se va a llevar junto con nosotros. Mira, la Steffi también nos comentaba un poco en el sentido de que cuando nosotros tenemos la confianza en Cristo, obviamente nosotros va de cajón que establecemos de que Él sigue existiendo y Él sigue viviendo, porque Él resucitó. Y el tema es que toda la fe que estableció la Steffi, que de hecho también está muy relacionada, porque los primeros testigos, de hecho incluso testigos como los romanos, también fueron a compartir lo que estuvieron viendo. Como dijo la Steffi, es necesario que nosotros compartamos esta esperanza.
compartamos la vivencia que tenemos con Jesús para otras personas, para que ellos también tomen la decisión de acercarse a Él. Y esta acción, cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, versículo 14, te lo voy a leer yo, nosotros vamos comprendiendo de que si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. En el versículo 13, de hecho, dice que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de hecho, después en el versículo 16 lo vuelve a repetir, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, el tema acá en específico es que cuando nosotros compartimos a Jesús y establecemos nuestra confianza en Él, es porque nos basamos en que Él resucitó. Por esa razón es importante la resurrección. La semana pasada, en la escuela sabática que tuvimos en Lacona, allá en la comunidad de estudio, en la clase con todos los chiquillos, presencialmente, lo invitamos también a ir allá presencial, y yo les comentaba de que la muerte de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Sí, pero si Cristo hubiera muerto pero no resucitado, nuestra fe también es vana. Hay cosas que están bien ligadas, hay cosas que están ligadas con otras. De hecho, todo está dentro de un plan de salvación, un plan de redención. Y este plan es la que Steffi dice que tenemos que compartir. Y ahora, ya con esto en mente, ya yendo aterrizando lo que venimos conversando, ¿qué es lo que nos quedamos entonces? ¿Cuáles son nuestras impresiones? Ya Steffi comentaba ya muchas cosas, pero me gustaría preguntarte, Steffi, ¿cuáles son tus conclusiones referente a todo el estudio? Ya para ir cerrando. En conclusión de todo es que nosotros entendamos el significado y el amor que Dios nos da y que Dios nos dio esas evidencias y todo lo que Dios nos da, esa vida eterna, esa salvación que nos dio y esa oportunidad que no deberíamos, o como cristianos no debemos desaprovecharlo, mejor dicho, sino aprovecharlo y compartir el mensaje. Y también y nosotros debemos creer lo que dice la palabra, porque si no creemos, no tiene sentido de la fe, no hay como una convicción, sino que tenemos que creer algo que no vemos. Porque igual hay una pregunta de que cómo podemos nosotros entender la muerte si nosotros nos salimos del agua de comida, o sea, del bautismo. De que cuando nos sumergimos y al salir debemos iniciar un cambio de rumbo en nuestra vida y no sumergirnos sin tomar esa decisión. Entonces es importante que nosotros podamos comprender y entender el pesar del significado de la salvación. Amén. Que quiere salvarnos porque nos ama. Y de hecho es todo lo que él dice en la palabra, o el propósito o la idea principal de todo en la Biblia. Eso es lo que debemos predicar, porque después el conocimiento, eso va a medida que nosotros estudiamos, a que buscamos a Dios. Pero es algo simple que nosotros debemos colocarlo en práctica y con amor a Dios. Excelente. Muchas gracias, Sofi, por esas palabras. Nelson, ¿cuáles son tus palabras al cierre? Mira, Steffi dio todo en el clavo. Pero creo que sería tenemos que ser como estos apóstoles, estos discípulos del camino de Emaús, y entender que cuando nos dice todas estas cosas se tienen que cumplir para que de lo que está escrito aquí se dé fe de mí.
Y de esta resurrección, ustedes vayan también a predicar todo esto. Es para nosotros también ese mensaje. Nosotros tenemos que entender que todo lo que está escrito en la Biblia habla sobre Jesús y sobre su resurrección también. Y esa resurrección para nosotros va a ser esta esperanza, esta señal, como dijiste, Ujú. de, de que de ahí en adelante nosotros tenemos que confiar porque ya Jesús lo hizo, e incluso sacó ya unas primeras primicias y nosotros tenemos que tener esa fe de que nosotros también va a pasar lo mismo, que sigamos acá en la lucha, sigámonos tratando de perfeccionarnos nosotros mismos a través de la Escritura, a través de Jesús también, para ese futuro, cuando en su segunda venida nosotros podamos verlo y ir con Él a ese cielo, a esas casas, a ese paraíso que nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Entonces, ese sería como mi parte, mi conclusión de seguir en la lucha, entender por qué se hizo todo esto y entender que la resurrección es parte de lo mismo, de la esperanza que debemos tener cada uno de nosotros. Gracias también, Nelson, y gracias nuevamente, Steffi, por la compañía y la conversación. Y dentro de todo, chiquillos, hay que tener varias cosas en claro. Eh, quisiera quedarme en específico con un, con una esperanza que a lo mejor esta esperanza tampoco es tan como a lo mejor tan suave. Esto es bien fuerte, porque lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo, versículo 54-55, donde dice de que eh, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el versículo 26 del mismo capítulo, previamente, antes de eso, dice que el postrer enemigo, que es la muerte, finalmente será destruida. Y todo esto que acabamos de leer, ¿cómo se hubiera cumplido ese Cristo si Cristo no hubiera resucitado? Es por esa razón que eso da el puntapié inicial para todo y nos da la esperanza más grande de todas. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Como dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esa es nuestra esperanza basada en su resurrección. Chiquillos, ¿les parece que oremos para finalizar? Sí. Bien, inclinemos el rostro para orar, chiquillos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por tu resurrección, Señor. Gracias por esa obra que tú hiciste para el perdón de cada uno de nuestros pecados, Padre. Gracias por ese plan que tú has tenido desde el momento que se pudo caer nuestros padres Adán y Eva, Señor. Te pedimos, por favor, que grabes en nosotros este estudio, esta conversación, Señor, para que podamos entender que lo importante es dar a conocer a las demás personas también esa esperanza que ya nosotros entendemos. Esa esperanza de que solamente a través de ti vamos a poder tener una vida eterna, una vida nueva, Señor, donde todas las cosas malas de este mundo pasarán y solo a través de tú podemos llegar hasta este nuevo cielo y paraíso, Padre.
Ayúdanos a entender todas estas cosas y a poder llevar a las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias, Steffi. Gracias, Nelson, por su compañía. Y los dejamos invitados para la siguiente semana, que el capítulo, de hecho, hablamos ya de la esperanza del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver la esperanza del Nuevo Testamento. Serán cosas que a lo mejor hemos visto y será que repasar. No lo sabemos, pero lo estaremos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.